Perfecto, pues ya hemos dado un par de minutos para que terminase de conectarse la gente. De nuevo, muy buenos días a todos. Muchas gracias por uniros a nuestro webinar de presentación de Expense Management, donde vamos a mostrar cómo poder automatizar por completo la gestión de los gastos de viaje de forma totalmente integrada con Navision Business Central, como es nuestra seña de identidad en Continia. Así que comenzamos, por tanto, con la presentación del día. La presentación de hoy estará liderada tanto por Yumeli González, que es nuestra especialista en Expense Management y Partner Technology Advisor de nuestro equipo en Continia España, y por mí mismo, Héctor Fortea, Country Manager para Continia Software en el canal español. Esta es la agenda de la presentación que veremos a continuación. Vamos a ver primero una muy breve introducción sobre Continia. Vamos a ver luego también cuáles son las razones por las que consideramos que Expense Management es la solución perfecta para automatizar esa gestión de los gastos de viaje en el ERP, a qué usuarios clave beneficia, cuál es la arquitectura básica de la solución y cuál es el valor añadido para el equipo financiero. Luego pasaremos ya a ver esa demostración en vivo de la solución con toda su funcionalidad que nos va a mostrar mi compañera Yumeli. Un poquito de introducción sobre nosotros para aquellos de vosotros que todavía a lo mejor no nos conozcáis, a los que hoy estáis aquí, tanto partners como clientes. Continia es un ISV, Independent Software Vendor, con más de 25 años de experiencia con Dynamics Navision Business Central. Nuestra sede central está en Dinamarca, cuna del ERP, antes incluso de que Microsoft tuviera nada que ver con el producto. Vamos siempre de la mano del partner de Dynamics, nunca vendemos proyectos directamente a clientes finales, sino que siempre trabajamos a través de canal de partners, igual que hace el propio Microsoft. Por ello, colaboramos a día de hoy con más de 1.300 partners a nivel mundial en todos los mercados en los que operamos, y de la mano de estos 1.300 partners, a día de hoy tenemos 8.500 clientes finales trabajando con nuestras soluciones a nivel mundial. ¿Por qué Expense Management? Entrando ya un poco más en detalle en la solución que vamos a ver en el día de hoy. Bueno, el primer punto es muy básico. Lo que queremos conseguir siempre con cualquier solución continua es automatizar nuestros procesos y poder ahorrar tanto tiempo y tantos esfuerzos como podamos en procesos que de otro modo pueden ser manuales o repetitivos. Expense Management nos permite enviar los gastos de forma muy sencilla, definir aprobaciones que pueden realizarse desde cualquier lugar, y nos permite también, muy importante, destruir el papel, dado que es uno de los softwares homologados por la agencia tributaria para lo que se llama digitalización certificada de documentos. Asimismo, al automatizar estos procesos podemos ahorrar mucho tiempo, esfuerzo y dinero, podemos siempre tener acceso a toda la información de los gastos y podemos definir y personalizar nuestros procesos y nuestras políticas de gasto de la forma que queramos, siempre todo directamente desde Business Central, porque como vemos al final de la slide, tal y como ocurre con todas las soluciones Continia, Expense Management está construida dentro directamente de Business Central, por tanto, completamente integrada con el entorno estándar del ERP, lo cual significa menores tiempos de despliegue, menores esfuerzos para aprender a utilizar la solución y menor esfuerzo también para configurar y poder sacar el máximo rendimiento al producto. ¿Cuáles son los usuarios o cuáles son las personas clave beneficiadas por una solución de este tipo? Definimos tres diferentes roles en lo que respecta a Expense Management. El primero que vemos a la izquierda es el usuario de gastos, es el usuario, en muchos casos comercial, pero en cualquier otros casos también de cualquier otro departamento, que necesita enviar gastos, necesita enviar tickets, enviar facturas, enviar el recibo de cualquier gasto en el que ha incurrido y que necesita que le sea reembolsado. Estos usuarios, de forma muy simple, ya sea desde una aplicación móvil o desde un portal para equipos de escritorio, pueden simplemente hacer una foto de cualquier ticket o de cualquier factura. De forma automática, la solución ya va a capturar cierta información a través de su recientemente añadido motor OCR, y el resto de campos que sean necesarios el usuario simplemente los puede seleccionar marcando dicha información. El segundo usuario que consideramos se beneficia sobremanera de una solución de este tipo es el usuario aprobador. Con Expense Management, los aprobadores pueden tener un proceso de aprobación completamente digitalizado, tanto desde dentro como desde fuera del ERP, a través de lo que llamamos portal de aprobación web de Continia. Lo veremos también a continuación en la demo. Y por último, por supuesto, el usuario contable o el usuario por parte del departamento financiero que trabaja directamente dentro de Navision Business Central. Este usuario va a tener siempre toda la información de todos los gastos, todos los documentos adjuntos a todos los gastos y todo el detalle de cualquier gasto en el que haya incurrido cualquier empleado directamente en su ERP, todo completamente digitalizado y con toda la información en un único sitio. Ya se terminó el proceso de perseguir a la gente para que nos traiga los papeles, para que nos traiga los informes de gastos, para que los podamos contabilizar. Estos son los tres usuarios clave, como indicamos, que identificamos dentro de Expense Management.
A nivel de arquitectura, para que podamos ver cómo funciona realmente la solución y para ver un poquito de introducción al flujo que luego veremos en funcionamiento. En la parte izquierda de la pantalla estamos viendo el usuario de gastos, como decíamos anteriormente, el expense user, que es el que tiene que enviar esos gastos, ya sea a través de la aplicación móvil o a través del portal de introducción de gastos. Este usuario no necesita ser un usuario de Navision Business Central. Primer punto muy importante, se pueden tener tantos usuarios para enviar gastos como se necesite y esos usuarios solo necesitan un correo electrónico y una contraseña, los cuales se configuran cuando se instala y configura Expense Management, pero no necesitan licencia de Navision ni Business Central. Y como digo, son siempre ilimitados. Entonces, los usuarios pueden enviar sus gastos tanto desde la aplicación móvil, desde la Expense App, como desde el Expense Portal, el portal de introducción de gastos para equipos de escritorio. Desde allí pueden enviar gastos normales, kilometrajes, dietas, informes de gastos o liquidaciones, que son simplemente gastos agrupados, y una vez envían estos gastos, proceso para el cual simplemente, como decía anteriormente, pueden tomar una foto del ticket o de la factura al que refiere el gasto. El motor OCR integrado dentro de la solución de Expense, recientemente añadido, como decía, va a extraer cierta información básica y el resto de información que sea necesaria o obligatoria, el usuario simplemente puede añadirla. Entonces, cuando este gasto es enviado, ese gasto pasa por nuestro servidor, se convierte esa imagen que el usuario ha tomado, en el caso de que sea una foto, a formato PDF, se firma digitalmente y de este modo se obtiene validez legal de cara a la agencia tributaria para poder destruir el documento original. Aquellos documentos que ya sean documentos digitales, por supuesto, no necesitan pasar por este proceso. Una vez ocurre esta conversión en nuestro servidor para esos documentos, el gasto ya va directamente a Business Central y allí el equipo financiero tiene toda la información sobre dicho gasto, lo puede enviar para aprobación si fuera necesario, puede modificar la información que necesite o puede simplemente contabilizar el gasto. Por supuesto, estos usuarios financieros sí que son usuarios de Business Central, son los que hacen la gestión contable dentro de nuestro ERP. Asimismo, si faltase cualquier información para ese gasto, se pueden configurar recordatorios, se le puede devolver el gasto al usuario o se puede tomar cualquier acción que sea necesaria. En paralelo, a este proceso estándar, digamos, de gestión de gastos, tenemos lo que vemos en la parte inferior de la pantalla, las transacciones con tarjeta corporativa. Expense Management también cuenta con una funcionalidad para poder conciliar transacciones directamente desde el banco porque se hayan realizado con tarjetas corporativas. Es muy sencillo, se puede realizar tanto de forma automática esta conciliación, si el banco nos permite hacer esta conexión a nivel automático, por decirlo así. Nosotros trabajamos con todos los proveedores principales de tarjetas corporativas, Visa, Mastercard, American Express, por tanto no hay ningún problema a nivel técnico, simplemente ya es un tema a nivel más de política del banco de que pueda permitir hacer esta conexión o no. La alternativa siempre es hacer esta transacción, esta importación de transacciones, mejor dicho, de forma manual a través de ficheros. Y el proceso es muy simple. Una vez está configurada esta conciliación, cualquier transacción que se paga con tarjeta corporativa se importa dentro del sistema y se crea automáticamente como gasto para que el usuario simplemente la pueda justificar y con esto culminar el proceso de conciliación. Una vez creados estos gastos, una vez disponemos de los mismos dentro del ERP, pasaríamos a la fase de aprobación en caso de que sea necesario aprobar gastos. Para ello tenemos dos opciones. El aprobador siempre puede escoger entre aprobar directamente desde dentro de Navision Business Central o aprobar desde fuera, aprobar desde lo que llamamos el portal de aprobación web, portal pensado para usuarios que no trabajan directamente con Navision Business Central, pero que aún así necesitan aprobar documentos. Para aquellos de vosotros que ya disponéis de Document Capture, el portal de aprobación web que funciona con Document Capture es el mismo que el portal de aprobación web que funciona con Expense Management. No es necesario volverlo a licenciar, simplemente se añade también la opción de aprobar gastos. Lo que sí que es importante tener claro siempre es que este aprobador, ya sea interno o externo, necesita tener al menos una licencia limitada de usuario de Navision o una licencia de Team Member de usuario de Business Central, puesto que por política de Microsoft no es posible aprobar ningún registro del ERP sin estar debidamente licenciado. Por culminar un poco a nivel funcional, destacar cómo de sencillo es el proceso para el usuario de gastos para crear este gasto. Como estamos viendo, simplemente son tres sencillos pasos. Descargamos la aplicación, la instalamos ya sea para sistema iOS o para sistema Android. Una vez descargada la aplicación, podemos ver lo que estáis viendo en la parte derecha de la pantalla, si bien luego lo veremos en funcionamiento con Umeli. Y es tan simple como indicar qué tipo de gasto queremos crear, cargar el documento, que el OCR nos extraiga automáticamente cierta información básica, completar los campos que finalizan y enviar dicho gasto para su revisión. Una vez enviado el gasto, por supuesto, el usuario puede siempre ver
cuál es el estado de ese gasto, por qué procesos ha pasado, en qué estado está actualmente y una vez ya el gasto está confirmado y contabilizado, también puede ver una vez este se haya procesado para su reembolso. Proceso muy simple para los usuarios de gastos, como veremos a continuación. Ya por ir cerrando, simplemente indicar o resaltar cuáles son esos principales puntos en los que creemos Expense aporta valor para el equipo financiero. Podemos siempre tener un registro de información, cuentas y flujos totalmente correcto, muy sencilla de personalizar, sin necesidad de hacer ningún tipo de modificación a nivel de código. La configuración de Expense nos permite modificarla y ajustarla tanto como el cliente necesite. Muy importante, por supuesto, la posibilidad de destruir el papel para los recibos, tickets y facturas con los que contamos y también muy importante esa conciliación, como decíamos, de transacciones con tarjetas corporativas. Por ir cerrando ya, mostraros simplemente algunas de las principales referencias que tenemos a nivel global en Continia. Como veis, tenemos pues, bueno, un variado de clientes, industrias, tamaños, sectores y tipos de empresas, puesto que al final estos procesos de automatización con los que contamos con nuestras soluciones aplican igual en un caso que en otro. Si queréis descubrir un poco más sobre Continia, ver un poco más los recursos con los que contamos, contáis con Continia Docs, nuestro repositorio de documentación online, contáis con nuestro canal de YouTube, Continia Learn y nuestros webinars periódicos. Y ahora, sin más, le doy paso a mi compañera Yumeli para que dé inicio la demostración en vivo de la solución. Al finalizar la misma, contaremos con una sesión de preguntas y respuestas para resolver todas vuestras dudas. Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir al webinar. Bueno, hoy, así como ha comentado Héctor en la parte inicial de la presentación, lo que nos interesa es poderles mostrar esos flujos de trabajo con los que cuenta la solución y todas aquellas perspectivas o operaciones que vamos a poder focalizar o trabajar dentro o dar solución a través de Expense. Comentarles, y por eso me gusta iniciar esta sesión directamente logueado en ese entorno de Business Central, porque toda la configuración, todo lo que sucede y lo que ocurre, o todos los accesos que van a poder visualizar nuestros usuarios a través de esa app en el móvil o a través del portal web para poder reportar los gastos, todos ellos nacen o tienen su origen desde Business Central. Por lo tanto, desde aquí es donde vamos a poder crear tantas tipologías de gasto como nos interese, vamos a poder crear tarifas para esos kilometrajes que nos van a reportar nuestros empleados o bien tantas tarifas en el caso de las dietas. Como podéis ver, dentro del Roll Center con el que estoy logueada en este momento, pues en el momento de la instalación y configuración de nuestra solución se crea unas pilas de actividades relacionadas con Expense Management que van a poder y van a permitir a ese usuario más financiero, más administrativo, contable, poder tener una visibilidad de lo que está ocurriendo a nivel de gastos de nuestros empleados. ¿Okay? Entonces, tendremos de manera muy diferenciada cada una de esos módulos que ofrecemos, esas liquidaciones, esos gastos, kilometrajes y dietas. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, todo lo que ocurra, la creación de esos usuarios la realizaremos desde Business Central, la tipología de gastos la realizaremos desde aquí y de igual forma, si nuestros empleados van a tener la posibilidad de reportar gastos tanto en efectivo o tarjeta personal o tienen asignada una tarjeta corporativa, toda esa configuración la realizaremos desde este punto. Si os parece, voy a cambiar de pantalla y voy a empezar este recorrido de ese flujo desde el punto de vista de un usuario de gasto. Y para ello os voy a mostrar este emulador que tenemos de nuestra aplicación móvil, en la cual de forma sincronizada, eso que hemos definido dentro de ese entorno de Business Central, van a poder nuestros usuarios visualizar esa posibilidad de crear gastos, kilometrajes, dietas o nuevas liquidaciones, que como comentaba mi compañero Héctor, es esa figura que dentro de Continia entendemos como la agrupación de gastos, de forma tal que para el equipo administrativo sea mucho más fácil la gestión de dicha información. Aquí podemos enmarcar la tipología de liquidaciones
por proyectos, por eventos, enviar liquidaciones quincenal, mensual, en función de las necesidades que tenga cada organización. Si os parece, iniciamos creando un nuevo gasto, por lo tanto, nuestro usuario, nuestro empleado debería loguearse en la aplicación, clicar y acceder a esa posibilidad de crear un nuevo gasto. Aquí podemos ver esos campos, esa información mínima que entendemos desde Continia es necesaria para poder reportar un gasto. Importante, esto completamente personalizable, es decir, vamos a poder adaptar a cada una de vuestras organizaciones este formato y solicitar más o menos información a nuestros empleados. ¿Okay? Importante, veremos con este asterisco en rojo aquellos campos que son obligatorios y por lo cual si nuestro empleado no cumplimenta este dato, no va a poder hacer entrega del mismo. ¿Vale? Dado que hace un par de semanas hemos anunciado que hemos incorporado dentro de nuestra solución un motor OCR, lo que hacíamos hasta hace no mucho era contarles a ustedes que nuestro usuario hacía una foto de ese ticket, de ese gasto que había realizado, de forma manual indicaba el importe, el tipo de pago, el tipo de gasto, la fecha y una pequeña descripción para poder hacer ese reporte de gasto. Desde hace 2 semanas nuestra solución cuenta con un motor OCR que, si bien es cierto, nos va a servir de ayuda para poder cumplimentar de forma automática o capturar de forma automática alguna información. Por lo tanto, yo voy a ir a capturar una de las imágenes que tengo guardadas en este entorno de demo. Un segundito, que estamos teniendo algún problema de conectividad. Voy a refrescar el emulador y continuamos con el ejemplo. ¿Vale? Aquí entraríamos en la aplicación. Esto es lo que verían nuestros usuarios. Él debería indicar ese correo electrónico y la contraseña que haya configurado para tal efecto. Clicamos en nuevo gasto. Accedemos a esas imágenes que tenemos guardadas en la aplicación. Y, por ejemplo, en este caso vamos a seleccionar esta imagen que tenemos aquí, que corresponde a una factura que ha recibido nuestro empleado porque ha realizado una comida en un establecimiento hotelero. ¿Okay? Entonces, en este caso, si os fijáis, en el momento que hemos adjuntado esa imagen, se había sombreado aquella información que de forma automática había conseguido capturar ese motor OCR que hemos integrado dentro de la solución. En este caso, de entrada y de forma inicial, los datos que vamos a capturar de forma automática sería el importe, la divisa, voy a permitir colapsar un momento esta información, la fecha del documento y la descripción, y en la descripción vamos a indicar ese comercio al que pertenece dicha operación. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, en este caso, nuestro empleado solo debería indicar la forma de pago, por ejemplo, en efectivo, y el tipo de gasto al que corresponde el mismo. Por ejemplo, comida. ¿Vale? Entonces, en este caso, dicha operación, y ya adentrándonos también en lo que sería todas aquellas casuísticas que vamos a poder encontrarnos dentro de nuestras organizaciones en las cuales mi empleado podría entregarme o soportar un gasto a través de un ticket, ¿vale? O soportar, reportar ese gasto y estar soportado a través de una factura, de un documento formal, ¿vale? En el cual, al tratarse de una factura, seguramente nosotros desde el punto de vista más contable y fiscal nos interesa deducirnos ese impuesto, ¿vale? Como sabéis, recientemente en nuestra última versión hemos incluido funcionalidad que nos va a permitir vincular ese gasto a una factura de compra. De entrada, en este gasto, si bien es cierto, es un documento de factura, este empleado lo va a entregar sin reportar cuál es el número de la factura del proveedor para que veamos los dos circuitos que proponemos en el caso de utilizar este campo para poder reportar ese número de
documento. ¿Vale? Nuestro empleado entregaría este documento y si os parece vamos a crear un nuevo gasto en el cual, a diferencia de el anterior, vamos a indicar cuál es ese número de documento. ¿Vale? Entonces, si os parece, seleccionamos este documento, que es un documento también, un documento de un establecimiento hotelero, donde vemos que hemos conseguido capturar a través de ese OCR el importe, la divisa, la fecha, en este caso, y no hemos conseguido capturar el comercio. Para esa casuística, entonces, nuestro empleado debería indicar una pequeña información relacionada con este gasto. ¿Vale? Visita, por ejemplo, visita cliente. Indicaríamos además la forma de pago de dicho gasto, por ejemplo, en efectivo, el tipo de gasto. De forma inicial, alojamiento, ¿vale? Pero quizás lo más habitual o uno de los escenarios que nos soléis contar mucho cuando hablamos con vosotros es qué sucede si mi empleado ha ido a un evento y en el cual pues este empleado me va a reportar al final de ese evento, me va a reportar un gasto por alojamiento, pero que además durante su estadía en dicho establecimiento pues ha realizado algún consumo relacionado, por ejemplo, con comida. Pues al final de esa estancia, el establecimiento hotelero, en lugar de entregarle dos documentos diferenciados, uno por la estancia, ese alojamiento y otro por esos consumos en el restaurante, le otorga o le entrega a nuestro empleado un único documento. Sabemos que a nivel contable nos va a interesar poder desglosar y dividir ese gasto. Por lo tanto, aunque mi empleado solo tiene un único documento que sustenta o soporta la operación, desde Continia ofrecemos funcionalidad que permite dividir ese gasto a través de lo que llamamos las líneas de asignación. Si bien de entrada este documento hemos indicado que el tipo de gasto es alojamiento, vamos a poder hacer esa división de dicho gasto para indicar que el mismo tiene un porcentaje o bien un importe que hace referencia a, por ejemplo, en este caso vamos a indicar que es a través de un importe de $120 y que es un gasto de comida. Colocaremos también una pequeña descripción, que en este caso vamos a utilizar la misma que hemos utilizado con anterioridad. Guardamos esta asignación, esta división de dicho gasto y aquí podremos ver que aunque la totalidad del documento del gasto que va a reportar mi usuario es de $570, de forma contable, que es lo que quizás mucho más a nivel financiero nos interesa, va a ir imputado a dos categorías de gasto diferenciadas. Guardamos esta información y procedemos a entregar dicho gasto. ¿Vale? Además, justo ahora al inicio nos hemos centrado en esos documentos relacionados o aquellos gastos que nos interesa vincular con una factura de compra. Me gustaría, además, ir a ese circuito quizás más sencillo en el cual nos vamos a encontrar, por ejemplo, que mi empleado ha ido a tomar un café, ha estado en un evento o ha ido a una visita a un cliente y ha pues hecho una pequeña consumición dentro de un establecimiento y lo que se le entrega a nuestros empleados es un ticket. Entonces, en ese caso, no nos va a interesar de entrada vincular dicho documento o dicho gasto a un documento de factura. Si os fijasteis, brevemente apareció aquí en la parte superior, mientras yo comentaba el escenario, que el Smart Scan, que es ese motor OCR, estaba en funcionamiento y lo que estaba sucediendo era que
En el momento que hemos seleccionado la imagen que va a soportar que va a acompañar este gasto, el motor OCR ha intentado identificar esa información mínima que tenemos preestablecida, ese importe, esa divisa, la fecha del documento y una pequeña descripción. En este caso, siendo un gasto sencillo, elegiremos ese tipo de gasto, por ejemplo, comida, y nuestro empleado va a poder reportar dicho gasto. Además, dentro de toda esa funcionalidad que vamos a ofrecer a través de nuestra solución, cabe la posibilidad que nuestros empleados hagan uso de su coche para realizar diversas visitas a los clientes. Entonces, en esos casos, pues nosotros como empresa nos interesa retribuirle por el desgaste que está sufriendo su vehículo en esas visitas que realiza de forma recurrente o esporádica. Entonces, dentro de nuestra solución, dentro de Expense, contamos con funcionalidad que nos va a permitir reportar ese kilometraje. Si bien es cierto, recordad, esas tarifas asociadas a nuestros empleados se van a definir en el entorno de Business Central, pero de forma sencilla y dada que nuestra solución tiene una integración con Google Maps, nuestros usuarios van a poder seleccionar este origen. Por ejemplo, vamos a indicarle aquí el origen de la ruta, por ejemplo, Madrid. Un segundito, que he querido ir más rápido y he entrado en otra ventana. Voy a volver atrás para indicar ese origen de la ruta. Por ejemplo, Madrid. Destino, por ejemplo, Barcelona. Seleccionamos el destino y en este momento entra en juego, en funcionamiento, esa integración con Google Maps que le va a mostrar a nuestro usuario varias rutas en función de lo que haya conseguido esta integración con Google Maps, y nuestro empleado va a poder seleccionar de cualquiera de las rutas propuestas para ese origen destino que desea reportar. Una vez haya decidido cuál es la ruta a seleccionar, simplemente confirmar dicha selección, indicar un pequeño comentario, por ejemplo, Madrid, Barcelona. Además de ello, en el supuesto en el cual ese cálculo que propone Google Maps no fuese el que de forma pactada tuviésemos con nuestra organización, el empleado siempre va a poder modificar esa distancia precalculada con cualquiera de las rutas seleccionadas. Importante en este caso, en el supuesto en el cual mi empleado seleccione una ruta y luego modifique esa distancia precalculada, veremos de manera diferenciada dentro de Business Central ese cálculo original realizado a través de esa integración de Google Maps y la distancia reportada de forma definitiva por mi empleado, ¿vale? Si os fijáis, en cuanto al importe correspondiente para esta ruta o la cantidad que deberíamos reembolsar a nuestro empleado por este trayecto, de momento lo tenemos pendiente de cálculo hasta que no se sincronice esta información con Business Central, que es donde tenemos configuradas dichas tarifas. Procedemos a entregar dicho viaje y aquí siempre vamos a tener la siguiente propuesta. Os cuento un poco qué pretendemos con cada una de estas opciones. Primera opción, enviar y crear viaje de vuelta, es decir, en este caso, si seleccionásemos esta primera opción, habríamos enviado este viaje Madrid-Barcelona y de forma automática se crearía un viaje Barcelona-Madrid, ¿vale? Simplemente para que verificáramos la información, cambiásemos la descripción si nos interesa
y reportar el viaje. Como segunda alternativa tenemos la posibilidad de enviar ese viaje desde Madrid-Barcelona y continuar desde el destino. Es decir, desde Barcelona quizás nos interesa ir a Valencia porque tenemos un evento. ¿Okay? Y como última opción, pues simplemente enviar dicho gasto de manera simple. No nos interesa hacer la ruta de vuelta o ir desde el destino a otro lugar. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, desde una misma aplicación hemos reportado un gasto sencillo, hemos reportado gastos asociados también a factura, luego lo veremos en su funcionamiento dentro del entorno de Business Central, hemos reportado un kilometraje y me interesaría si os, simplemente por comentar esa figura de las liquidaciones que entendemos que puede ser muy provechosa para muchos entornos. En el caso de las liquidaciones, el punto de partida es crear lo que quizás para mí es mucho más sencillo de explicar, es crear una cabecera, ¿vale? Es darle un nombre a esa liquidación, desde donde luego van a colgar diversos gastos, indistintamente que sean gastos asociados a ticket, gastos asociados a factura, kilometrajes o dietas. Entonces, por ejemplo, podríamos indicar noviembre como una pequeña descripción, crearíamos dicho gasto y desde este punto o bien dejamos esta estructura sobre la cual se van a ir colgando el detalle de cada uno de esos gastos o bien podemos iniciar la creación de dichos gastos. Entonces, por ejemplo, nos interesaría asociar, por ejemplo, este documento sería un documento en efectivo de tipo transporte, ya que se trata de un repostaje. ¿Vale? Con esta pequeña información, el usuario, si os fijáis, cuando estamos vinculando un gasto a una liquidación, no tenemos el botón para entregar, lo que tenemos es la posibilidad de guardar este gasto y vincularlo. En este momento se estaría vinculando dicho gasto a esa estructura de liquidación. ¿Vale? Si os parece, podemos hacer un pequeño ejercicio también de crear otro viaje relacionado, por ejemplo, Barcelona, le diremos, y destino Valencia, por ejemplo. Perfecto, seleccionamos destino. Indicamos una pequeña descripción. Y disculpad que estamos teniendo algún problemilla de rendimiento con el entorno de demo y vamos un poquito lentos en algunos procesos. Vamos a ver si podemos corregir esto. Y creo que aquí lo tendré. Por ejemplo, evento marketing. ¿Vale? Clicamos aquí, guardamos este viaje. Recordad, en este caso, en lugar de ese enviar, porque no tengo el botón de entrega, me pregunta si quiero guardar y crear viaje de vuelta, si quiero guardar y continuar desde el destino o simplemente guardar dicho viaje y vincularlo. Como podéis ver dentro de esa estructura de liquidación, vamos a poder ver el desglose de esos gastos que se han ido reportando. Yo podría clicar en esa sección de gastos, ver el detalle, poder ir antes de realizar la entrega de dicha liquidación en cada uno de estos gastos y realizar una modificación. Quizás esto tiene bastante sentido para esos eventos o esas liquidaciones mensuales, de forma tal que nuestro empleado cree esa cabecera de liquidación al inicio de mes y conforme va incurriendo los gastos, va a ir vinculando dicha información a esa liquidación para a final de mes realizar la entrega del mismo. ¿Okay? Digamos que sí.
Además de esto, dentro de la app o del portal web, nuestro empleado va a poder contar o tener visibilidad de un histórico en el cual vamos a poder ir viendo todas aquellas operaciones que él ha ido reportando. Si os fijáis, todas están en estado entregado y estos estados van a ir cambiando en función de dicho gasto vaya evolucionando desde el punto de vista más financiero. ¿Vale? Si os parece, nos vamos a Business Central. Utilizamos aquí un segundito el entorno. Y aquí directamente, disculpad, en Business Central tenemos la posibilidad de indicarle al sistema que me realice esa sincronización de esos gastos. Como comentó Héctor hace un momento, pues una vez que nuestros empleados reportan esos gastos, van reportando esos gastos a través de la app o a través del portal web, esos gastos viajan a nuestros servidores y en el proceso, en la funcionalidad de sincronización es cuando nosotros traemos esos datos a nuestra base de datos. Este proceso que acabo de realizar de forma manual se puede automatizar a través de cola de proyecto, funcionalidad estándar de Business Central, para que se ejecute, por ejemplo, una vez al día, 2 veces al día, de forma tal que dicho proceso no dependa en exclusiva de nuestros usuarios financieros. Si os fijáis en esta imagen que se muestra a continuación, una vez ha finalizado esa sincronización con Tinia Online, con nuestros servidores, nos indica que se ha importado una liquidación y se han importado 4 gastos, además de que se han importado kilometrajes. ¿Vale? Entonces, aceptamos, nos vamos a ir a esos gastos, ¿vale? Y aquí vamos a poder ver en detalle, de entrada, los estados que tienen cada uno de esos documentos. En este entorno lo hemos preparado para que este usuario en cuestión, la usuaria Desiree, tenga como aprobador al equipo de marketing. Detrás del equipo de marketing, a través de la figura de el poder compartir aprobación, hay 2 personas, por lo tanto, esto es muy configurable y que la aprobación no dependa de entrada de una única persona. Entonces, si os fijáis, el gasto está en estado aprobación pendiente, por lo tanto, está a la espera que ese perfil aprobador revise la información y proceda a su cumplimentación. ¿Vale? Entonces, me detengo un segundo en entrar en cualquiera de estos gastos para que podáis ver la estructura con la cual trabajamos esos gastos mucho más a nivel financiero, cómo conseguimos traducir esa información tan sencilla que nos está reportando nuestro empleado en un formato mucho más financiero. Por un lado, siempre vamos a poder ver identificado cuál es el usuario que me lo ha reportado, la forma o el tipo de pago que ha utilizado para asociar a dicho gasto, el tipo de gasto, la fecha del documento. En el supuesto en el que trabajemos con divisa adicional, veremos también convertida esa operación reportada en una divisa adicional a la divisa local, haciendo uso de esa funcionalidad con la que cuenta el estándar de Business Central sobre el módulo de divisas. ¿Okay? Veremos siempre el estado. En el caso de este documento está pendiente de aprobación y vemos quién es esa persona o ese equipo sobre el cual está pendiente dicho gasto. ¿Vale? Además, reportamos también uno de esos gastos, que justo era este de aquí, en el cual me interesaba mostrarles que de forma inicial ese gasto había sido reportado con esa categoría de alojamiento, pero que también tenemos esa posibilidad de dividir dicho gasto en diferentes categorías. Y aquí podemos ver ese desglose que ha hecho nuestro empleado y más desde el punto de vista contable, que cada uno de esos gastos, esa tipología que previamente hemos configurado en nuestra base de datos, van a apuntar a una cuenta contable muy diferenciada. ¿Vale? Si os parece, nos vamos a ese portal de aprobación. Si me permitís un segundo, refresco esa ventana y accedo al portal de aprobación para que podamos ver ese portal. Vemos de entrada
cuáles son las aprobaciones que tiene pendiente este usuario con el que me he logueado. Vamos a poder ver en detalle cada una de la información que contiene dicho documento. Vamos a poder ver en ese lateral derecho esa imagen que acompaña y sustenta la operación, y veremos, y quizás porque el perfil puede tener mucha más relevancia, vemos traducido esa categoría, ese tipo de gasto en esa cuenta contable, los importes y el tipo de gasto. Por lo tanto, si este perfil de aprobador entendiese que esta operación es correcta, podríamos aprobar dicho documento, ¿vale? Además de ello, voy a proceder a aprobar este también, si os parece. Y este último documento, en lugar de aprobarlo aquí en el portal, me voy a ir a la estructura de Business Central para que veáis que dichos documentos también se pueden aprobar desde el punto de vista de Business Central, ¿vale? Entonces aquí tenemos, además de manera muy diferenciada, ese gasto que quedaba pendiente de aprobar en el portal por 5,41 y que a través de funcionalidad de Business Central, para que todos aquellos usuarios que de forma habitual trabajan en este entorno y que bajo el punto de vista de Expense Management van a tener un perfil de aprobador, también tendrán la posibilidad de aprobar dichos documentos desde el entorno más financiero, ¿vale? Como os fijáis, también tengo aquí pendiente ese kilometraje y esa liquidación, ¿vale? Yo podría incluso desde este punto, como aprobador, visualizar el detalle de esa operación. En el caso de la liquidación, tendremos lo que os comentaba, esa cabecera, esa estructura que me permite luego vincular N documentos de distintas tipologías de gastos, de distintos viajes a través de los kilometrajes y dietas. Por lo tanto, de manera mucho más sencilla, sobre todo para el equipo financiero y también para la gestión que realicen nuestros empleados, si tienen un volumen importante de gastos a reportar durante el mes, poder hacer el reporte de manera conjunta, ¿vale? Voy a volver a esos gastos que ya han sido aprobados, y de manera diferenciada podemos ver que para todos aquellos gastos que ya han sido aprobados, pues quedan en estado lanzado, es decir, estado firme, esa connotación con la que trabajamos dentro de la estructura de Business Central, y podríamos en cualquier caso podríamos contabilizar dichos documentos. En el caso de aquellos documentos, aquellos tickets, que no nos interesa vincular dicho documento a una factura de compra, además nos vamos a poder aprovechar de funcionalidad que me va a permitir realizar una vista previa, funcionalidad del estándar de Business Central, para poder tener esa visión previa de cuál será el impacto contable que va a realizar dicha operación una vez que procedamos a su contabilización, ¿vale? Entonces, si os parece, en este caso tiene mucho más sentido que en este caso no haya ninguna imputación de IVA para la operación. Volvemos a hacer esa vista previa y vemos cómo, en este caso, al tratarse de un ticket, pues tendríamos esa cuenta de gasto, esa cuenta 6 contra ese maestro que está vinculado contra nuestro empleado de Continia, ¿vale? Si os parece, vamos a hacer su registro. Luego os mostraré cuál es la figura contable, esos movimientos contables. Me voy a detener en este documento, en el cual pues, es un documento asociado a la categoría o a la tipología de comida, en el cual, en este caso, mi empleado sí recibió una factura, un documento formal, y que nosotros como empresa, y quizás desde un punto de vista más fiscal, nos interesa deducirnos el impuesto. Entonces, para ello, tenemos a disposición estos dos campos que vemos aquí en la parte inferior, en la pestaña registro, en la cual el equipo más financiero va a poder informar el tipo del documento, en este caso, perdón, el número del documento, porque este es el que, en definitiva, luego vamos a remitir a la agencia tributaria si estamos dentro del marco de aquellas empresas que tienen operaciones de más de 6 millones de euros anuales y por lo tanto están obligados a presentar la documentación a través de ese
sistema inmediato de información. Entonces, bajo esta casuística y habiendo informado estos dos campos, en este caso, cuando registremos el documento, el sistema, en lugar de generar movimientos contables directamente, lo que conseguimos es poder generar un borrador de factura con toda la información que previamente mi empleado cumplimentó. En el caso del equipo más financiero, pues esa información relacionada con el número de factura, vemos traducido en las líneas de ese documento esa categoría, ese tipo de gasto que seleccionó mi empleado, y quizás lo más relevante en este caso, esto sería un documento que en lugar de el 21% corresponde el 10%, veríamos reflejado ese cálculo de esa base imponible más la cuota que nos interesaría reportar a Hacienda. Bajo esta casuística vamos a poder registrar este documento y una vez, disculpad, que aquí en este entorno de demo me he olvidado que la combinación que tengo vigente es esta de aquí. Corregimos esta combinación, registramos el documento y una vez registrado el documento y dado que ese gasto original, ese gasto que me reportó mi usuario, era un gasto en efectivo y por lo cual mi empleado va a esperar reembolso de dicho importe, en el momento de registrar la factura, de forma automática también hemos registrado un pago contra el proveedor de forma tal que no vamos a incurrir en errores pagando nuevamente este dato. Por lo tanto, hemos generado un pago proveedor-empleado de forma tal que dejamos ese importe pendiente de reembolsar de cara a nuestro empleado. ¿Vale? Como siempre es llamativo y sobre todo al equipo financiero os interesa ver esos movimientos contables, me voy un segundo al detalle de la contabilidad. Si os parece, voy a eliminar los filtros que tenemos por aquí para que la información sea mucho más fácil de visualizar. Y si me permitís, aquí. ¿Vale? Por una parte tenemos ese gasto de 5,41 que tenemos aquí, donde simplemente se ha imputado esa información de el gasto contra ese maestro de empleado vinculado al usuario de Contini, a ese usuario de gasto. Y por otro lado tenemos quizás esta que suele ser más llamativo de cara al equipo contable, esa operación vinculada a una factura de compra en la cual tenemos ese gasto, tenemos el desglose de IVA contra el proveedor que previamente hemos seleccionado para de forma inmediata en el momento en el cual se ha registrado dicha factura, realizamos un apunte proveedor contra la cuenta de mi empleado de forma tal que mi empleado tiene el importe de 28,10 pendiente de reembolsar. ¿Vale? Por último, me gustaría también mostrarles esa figura, quizás puede ser llamativa. Tenemos un pequeño informe, un informe de estado de gastos en el cual vamos a poder visualizar de manera muy detallada cuál es el estado de esos documentos reportados por mi usuario, por mis usuarios, aplicando diversos filtros. En este caso, simplemente le solicito que me muestre toda la información y hacemos una vista preliminar para poder visualizar ese informe de gasto. Si bien es cierto, dada que nuestra solución está completamente integrada dentro del entorno de Business Central, si dentro de la casuística más diaria tenéis herramientas de reporting que atacan directamente la estructura, la base de datos de Business Central, será mucho más sencillo quizás realizar otro tipo de reporting. Pero nosotros ofrecemos que podéis solicitar información por empleado, solicitar aquellos gastos que están en estado todavía no registrado, aquellos gastos que se han registrado y por tener esa visibilidad de la información que tenemos asociada a cada uno de mis empleados. Como fijáis, por categorías. Por una parte tengo esos gastos y por otro lado tendré mis kilometrajes y las liquidaciones. En el caso de que este empleado hubiese reportado dietas, también tendríamos dentro del detalle de este informe y en función de los filtros que apliquemos, pues el detalle de cuáles son
esas operaciones que ha ido reportando mi empleado. ¿Vale? Con esto doy por finalizada ese circuito que nos interesaba mostrarles a día de hoy, esa nueva funcionalidad que hemos incluido recientemente, que nos permite vincular de forma automática y crear de forma automática a través de un gasto una factura de compra y poder remitir dicha información a la agencia tributaria si así es necesario, y si no, pues tener esa estructura de factura de compra que nos va a permitir deducirnos el impuesto en las declaraciones mensuales o trimestrales. Y esa novedad reciente que hemos introducido, ese motor OCR dentro de la aplicación del móvil. No lo he mostrado, pero creo que tenemos todavía un par de minutitos. Vamos a mostrar una pincelada de lo que sería ese entorno web, que también puede servir de ayuda en el caso de que mis empleados, por ejemplo, reciban documentación directamente en el correo de la empresa y no tengan configurado dicho correo dentro de su móvil, en su móvil. Entonces, siempre cabe la posibilidad de poder reportar dichos gastos a través de ese portal de gastos, en el cual, bajo la misma estructura que van a encontrar nuestros empleados en la aplicación móvil, van a poder reportar esa información. A diferencia de esa aplicación móvil donde marcamos con un asterisco aquellos campos obligatorios, aquí los veremos recuadrados en rojo. Y si, por ejemplo, arrastramos cualquier información para ser reportada, vemos que se está procesando. En este caso, está entrando en juego también esa posibilidad de detectar a través de ese motor OCR toda la información que contiene dicho documento. Aquí, y dado que habíamos abierto dicho gasto, pues me indica cuál es esa información que ha capturado, en este caso el importe, la fecha y además ese comercio. Si le decimos que sí, vemos como de manera muy, muy latente, vemos en azul, de forma momentánea, se remarcan aquellos campos que hemos conseguido capturar a través de ese motor OCR. Le doy paso a mi compañero Héctor y para que abramos esa ronda de preguntas.